Cuando vivía en Miami, vi a muchos hispanos de varios países, desde México hasta Argentina. Conocía nahuas, o sea, la raza azteca, que se habían olvidado de sus raíces por la globalización. Conocía argentinos pálidos, conocía cubanos rubios altos, conocía un chino cubano, conocía taínos de Cuba y otros de Puerto Rico. ¿Y cómo sabía que eran taínos? Porque no tenían ningún rasgo negro ni blanco. Eran 100% indígenas, obviamente. Como uno no necesita dudar que alguien sea chino cuando ven que es chino. O podrían suponer que es coreano, pero mongoloide, digamos mongoloide, blanco del norte de Asia, aunque algunos están en el sur como los siameses. Uno con solo verlos puede saber qué son, sin ni siquiera preguntarlos, sin que ellos reconozcan su identidad verdadera. Estados Unidos me mintió afirmando que los españoles y la viruela los habían exterminado. Hay muchos taínos hoy. No ocurrió genocidio. Son ni blancas ni negras. Son indígenas 100%. ¿Ven la diferencia entre la negra africana y los indígenas? Según este mapa, lo que llaman Bolivia, pero lo que yo prefiero llamar Alto Perú para no honrar a ese traidor, y Guatemala son los países hispanos con más indígenas, como el porcentaje de la población. Pero aquí dice que son por lo menos 50%, eso es muy engañoso, son como por lo menos 90% ahí, indígenas, 100%, sin sangre española. Hay por supuesto mestizos, pero la mayoría no se mezcló con los españoles, porque los españoles que vinieron a este continente inmensísimo no pudieron mezclar su sangre con todos en tan solo unos cuantos siglos, cuando la gente generalmente se casa con los de la misma cultura, la misma religión y la misma raza. Por ejemplo, en Miami yo vi que la gente solía vivir y asociarse con gente de la misma cultura, el mismo idioma y la misma religión. Los de Haití en el vecindario de los haitianos, los cubanos con los cubanos, los nicaragüenses, si había suficientes con otros nicaragüenses. Pero de nicaragüenses no habían tantos. En mi vecindario había una mezcla de colombianos y nicaragüenses y cubanos. Yo era el único hondureño que conocí en mi vecindario, pero en otros puntos de la ciudad había hondureños. Estas son mentiras. Por ejemplo, aquí dice que en Honduras hay menos de 20% indígenas puros. Eso es una mentira. Yo veo en sus rostros, aún en Tegucigalpa, donde había más presencia española que en otros lugares en general, que la mayoría no es española. Ahí la mayoría me parece o indígena. Sí, indígena. Hay muchos mestizos, pero creo que no son la mayoría. Yo pasé por toda la ciudad el 2012, fue la última vez, creo. Yo corrí por ahí. Me encanta Tegucigalpa, pero yo no pertenezco ahí realmente, no es solamente uno de los lugares que mi pueblo conquistó. Yo no tengo muchas raíces ahí. No estoy muy arraigado ahí. Y cuando considero España, más arraigado estoy ahí. Hasta mi apellido es un pueblo en España, un pueblito o una ciudad ahora. Pero si miro más profundamente, mis raíces están en Asia, en el jardín de Edén. Pero como siempre me voy a otro
tema. Las estadísticas de los números de indígenas en Latinoamérica son falsas porque la mayoría de los indígenas no sabe lo que es debido en gran parte a la globalización y la suposición de que todos sean mestizos. Por la globalización cambiaron sus costumbres, adoptaron las costumbres de los gringos, llevando jeans y gafas solares y utilizando carros en vez de lo que tenían antes, o sea, burros, pero antes los burros caminaban. Y ustedes ya saben esto. Entonces, los porcentajes de americanos de verdad en Latinoamérica son mucho más altos que lo reportado. Añadan a esto el estigma de indígenas como primitivos, perdedores en las guerras e idólatras. Discutí una vez con alguien que dijo que y por estas razones la gente no quiere asociarse con las culturas indígenas para que la gente común no los menosprecie, porque muchos menosprecian a los que andan en taparrabos o los que no son avanzados tecnológicamente. Pero hay muchos que sí valoran eso. Yo soy uno de ellos. Discutí una vez con alguien que dijo que la viruela eliminó a los indígenas y culpó a los españoles. Creo que era un gringo que quiso justificar a los gringos diciendo que no cometieron genocidio porque cuando llegaron ya los españoles lo habían cometido, supuestamente. Pero esa teoría es estúpida y aquí explico por qué. Era ignorante de que la viruela no mató a los muchos nativos aliados con Hernán Cortés contra el Imperio Azteca. La viruela es sobrevalorada, pero más las vacunas. Los indígenas aliados con los españoles no necesitaban vacunarse. Las muertes en Tenochtitlán eran principalmente por la hambruna debido al asedio, no muertes por la viruela. Esos aliados estaban con los españoles listos para luchar, saludables, sin necesitar vacunas porque no las habían inventado para estafar al mundo todavía. En los suburbios de Miami y envenenar al mundo. En los suburbios de Miami conocí a venezolanos europeos, pero también a venezolanos indígenas. Conocí a colombianos españoles, pero también a colombianos indígenas. Y a propósito, el mejor acento para una mujer en español es el paisa de una región en Colombia. Es el mejor. Conocí a nicaragüenses que típicamente eran indígenas, pero uno era español. He pasado por Nicaragua y he visto a la gente morena con mis propios ojos. Solamente los crédulos ignorantes creen que esa gente fue exterminada. En Miami solía comer de fritanga con comida preparada por mujeres indígenas, aunque occidentalizadas. También viajaría lejos para comer pupusas salvadoreñas preparadas por indígenas en el Atlacat. Yo extraño las pupusas de Honduras, es la mejor comida del mundo. España tenía más tiempo para genocidiar, entre comillas. Pero son las tierras de los británicos las que carecen de indígenas. Bastante. Si había pocos indígenas en lo que ahora es Estados Unidos, como afirmó un antiespañol, entonces la ruta de lágrimas nunca acontecería, porque habría suficiente tierra para que todos compartieran. No tendrían que echar a la gente para que pudieran tener sus recursos cuando tantos había por falta de indígenas supuestamente. Pero no, los echaron a miles y miles de ellos murieron en esa ruta, en ese genocidio gringo. Los ingleses en Norteamérica echaron o mataron a los oriundos como en la ruta de lágrimas. La Biblia dice, hay de aquel que incrementa lo que no es suyo, porque has despojado a muchas naciones, todo el remanente de los pueblos te despojarán. Tú has consultado la vergüenza en tu casa por
eliminar a mucha gente, y has pecado contra tu alma. Hay aquel que construye un pueblo con sangre y establece una ciudad por la iniquidad. Reservas de indígenas en Estados Unidos. Hitler dijo que Estados Unidos era fuerte porque genocidió. Dice, en Norteamérica el elemento teutónico que ha mantenido su linaje puro y no se mezcló con otras razas, ha dominado el continente americano. Hitler confundió la correlación con la causalidad. Los nazis admiraban a los vaqueros gringos y británicos. Hitler está a favor de eso. Hay otro pueblo que Hitler admiraba, a los españoles, pero no por matar a nadie más que a los ateos, comunistas. Dijo, los españoles no toman su trabajo en serio en el ejército y suelen dormir. Cuando los rusos llegan, los nativos tienen que despertarlos. Pero los españoles nunca han cedido ni una pulgada de tierra. Uno no podría imaginarse compañeros más osados. Apenas se cubren. Le hacen reto a la muerte. O se burlan de la muerte, debo decir. Yo sé en cualquier caso que nuestros hombres siempre están contentos porque los españoles son sus vecinos en su sector, dijo Hitler, y aquí está la fuente. Este tipo dijo que los británicos le dieron una promesa a los indígenas de que no iban a pasar por una línea más hacia el oeste, pero nosotros sabemos cómo terminó eso. Mintieron. Y este tipo dijo que Pizarro era Pizarro, o sea, no sabe de lo que habla, es muy ignorante. Si no sabe ni el nombre del conquistador más famoso después de Cortés, ¿cómo va a saber detalles muy fáciles de pasar por alto? Fueron tan crueles los conquistadores españoles como los describió Fray Bartolomé de las Casas en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, preguntó este hombre. O joven. Lucas Quequesana dijo, hasta donde tengo entendido, de las Casas no tenía la autoridad para dar tales comentarios en el sentido que su lucha activa se reduce a sus escritos, pues no salía del templo donde fue asignado. No da cifras exactas, ni mucho menos nombres o referencias que nos dirijan a una persona o grupo, o al menos el lugar en que ocurrieron los atentados a la dignidad humana. Con esto claro, cabe hacerse la pregunta, si no salía del templo, ¿cómo sabía de tantas atrocidades que se cometían? Si siguen la idea, de las Casas quedaría como un sujeto sospechoso, tomando en cuenta la vaguedad de los datos que da. Por otro lado, habla de los indígenas como gente inocente que no conoce la maldad, pacíficos y humildes. La evidencia histórica de los pueblos precolombinos es suficiente para dejar mal parado tal discurso. El nombre del Caribe viene de un pueblo indígena y la palabra caníbal está vinculada porque eran muchos de ellos caníbales. Las Casas mentía y exageraba a partes iguales. Nunca aprendió las lenguas nativas, afirmó no estoy seguro, pero probablemente es la verdad. Fue conquistador encomendero antes de hacerse fraile. Si se hace caso a las Casas, conviene meditar por qué dice las siguientes sandeces. Que la isla española tenía 3 millones de habitantes y solo en una parte de ella se podrían construir más de 50 ciudades tan grandes como Sevilla. En ella había 5 reinos, uno con una vega. Bueno, más tarde continúa esto, si os permite.